Oppenheimer pasó años mirando algo que no podía verse. No una estrella, no un agujero negro, no una galaxia lejana, sino algo mucho más cercano y al mismo tiempo más difícil de imaginar. El interior de los átomos que forman todo lo que existe. Y lo que encontró allí fue una de las revelaciones más perturbadoras que la física moderna ha producido. Algo que va en contra de todo lo que los sentidos humanos sugieren sobre la naturaleza de la materia. Ahora mismo, mientras lees esto, mientras sientes el peso de tu propio cuerpo, mientras percibes la dureza de una superficie o la textura de una tela, toda esa sensación de solidez está construida sobre algo que, en su escala más fundamental, es casi completamente vacío. Y si eso suena como una frase filosófica vaga, espera. Porque la física tiene números, y los números hacen que la frase se vuelva incómoda de una manera diferente. Si pudieras tomar un átomo de hidrógeno y ampliarlo hasta que su núcleo fuera del tamaño de una pelota de béisbol, el electrón que orbita alrededor de ese núcleo estaría a una distancia equivalente a varios kilómetros. Varios kilómetros de espacio prácticamente vacío entre el centro y la primera capa de la estructura que llamamos átomo. Y entre esas dos cosas, en ese espacio intermedio, casi no hay nada en el sentido ordinario de la palabra. Y si eres de las personas que no se conforman con la versión simplificada de la ciencia, sino que quieren entender qué dice la física real sobre la naturaleza de la materia, suscríbete a este canal, porque esta clase de preguntas es exactamente lo que exploramos aquí. Pero aquí está lo raro. Si el átomo es casi todo vacío, si la distancia entre el núcleo y los electrones es tan enorme en términos de escala atómica, ¿por qué la materia se siente sólida? ¿Por qué no atraviesas el suelo cuando caminas? ¿Por qué una roca parece compacta? ¿Por qué un hueso resiste presión? La respuesta no está en la materia que llena ese vacío, porque ese vacío no está lleno en el sentido ordinario. La respuesta está en las fuerzas. Y entender esas fuerzas fue lo que puso a Oppenheimer en el centro de uno de los momentos más poderosos y más peligrosos de la historia de la humanidad. Antes de seguir, dime en los comentarios qué parte de esto te resulta más difícil de aceptar. Que la materia es casi todo vacío, o que ese vacío está sostenido por fuerzas que no podemos ver ni sentir directamente. De verdad quiero saber cuál de las dos ideas genera más incomodidad. Para entender por qué llegamos hasta aquí, hay que retroceder. Durante miles de años, la pregunta sobre qué es la materia en su nivel más básico fue filosófica. Los griegos antiguos propusieron la idea del átomo, una palabra que significa indivisible, como la unidad última de toda la realidad. La idea tuvo elegancia, pero era especulación, no medición. No había manera de ver algo tan pequeño ni de probar que existiera de esa manera. La revolución llegó lentamente. A finales del siglo XIX, los experimentos empezaron a mostrar que la materia tenía estructura, que los elementos químicos podían combinarse de formas específicas y predecibles, que había algo dentro de la materia que dictaba ese comportamiento. Y en los primeros años del siglo XX, todo empezó a derrumbarse de una manera fascinante. En 1911, Ernest Rutherford realizó uno de los experimentos más importantes de la historia de la física. Disparó partículas alfa, que son núcleos de helio emitidos por materiales radiactivos, contra una lámina de oro extremadamente delgada. La expectativa era que las partículas atravesaran la lámina con pequeñas desviaciones, porque el modelo atómico dominante de la época, el modelo de Thomson, imaginaba el átomo como una esfera uniforme de carga positiva con electrones distribuidos dentro de ella como pasas dentro de un pudín. Una especie de masa homogénea. Las partículas deberían haberla cruzado sin dificultades mayores. Lo que Rutherford encontró fue completamente diferente. La mayoría de las partículas sí atravesaron la lámina como si no hubiera nada ahí. Pero una pequeña fracción
fue desviada en ángulos grandes, y algunas pocas rebotaron casi hacia atrás. Rutherford describió el resultado como si hubiera disparado proyectiles contra papel de seda, y algunos hubieran rebotado de vuelta. La explicación fue inevitable. El átomo no era una esfera uniforme. Había algo muy pequeño y muy denso en el centro que concentraba toda la carga positiva y casi toda la masa, mientras que la mayor parte del átomo era espacio vacío. El núcleo atómico era real y era compacto. Los electrones orbitaban a distancias enormes en términos de la escala atómica. Y entre el núcleo y los electrones había un vacío casi absoluto. A ver, detente un momento en esa imagen. No un átomo de película de ciencia ficción con anillos perfectos y una esfera brillante en el centro, sino algo más parecido a esto. Imagina el estadio más grande que hayas visto, con capacidad para 100.000 personas. Pon una uva en el centro de ese estadio. Esa uva es el núcleo del átomo. Los electrones estarían en algún lugar cerca de las gradas más externas. Y entre la uva y las gradas, casi nada. Ese vacío inmenso, repetido en cada átomo de cada molécula, de cada célula de tu cuerpo, es lo que compone la materia sólida que sientes cuando tocas algo. Pero aquí empieza el problema real. Si el átomo es casi todo vacío, y si la materia está hecha de átomos, ¿cómo puede cualquier cosa ser sólida? La respuesta involucra dos cosas. Primero, las fuerzas electromagnéticas entre los electrones de diferentes átomos generan repulsión cuando los átomos se acercan demasiado. No es que la materia sea sólida en sí misma, es que las fuerzas entre sus partes generan resistencia al acercamiento. La solidez que sientes es, en términos más fundamentales, una interacción entre campos electromagnéticos. Segundo, hay reglas de la mecánica cuántica que impiden que dos partículas con las mismas propiedades ocupen el mismo estado al mismo tiempo. Este principio, el principio de exclusión de Pauli, crea una presión efectiva que contribuye a que la materia mantenga su forma. Dicho de otra manera, cuando presionas una mesa, lo que sientes como resistencia no es materia chocando contra materia. Es una interacción de fuerzas y principios cuánticos entre estructuras que son casi enteramente vacías. La solidez es real, pero su origen no está en la solidez de la materia. Está en las fuerzas y las reglas que gobiernan el comportamiento de esas estructuras casi vacías. Y esa idea cambia algo. No la descripción superficial de la realidad, que sigue siendo la misma, sino la comprensión de qué hay debajo. Ahora bien, si el núcleo atómico es real, si está en el centro con casi toda la masa del átomo comprimida ahí, surge otra pregunta. ¿Cómo permanece unido? Porque el núcleo contiene protones, que tienen carga positiva, y las cargas iguales se repelen. La repulsión electromagnética entre protones dentro del núcleo es enorme. Según el electromagnetismo clásico, un núcleo con más de un protón simplemente debería explotar. Los protones deberían salir disparados unos de otros con una fuerza descomunal, pero no lo hacen. Y eso significa que hay algo más. Una fuerza que actúa en el interior del núcleo y que es más poderosa que la repulsión electromagnética a esas distancias tan pequeñas. Una fuerza que los físicos llamaron la interacción nuclear fuerte. La interacción nuclear fuerte es la más poderosa de las 4 fuerzas fundamentales conocidas de la naturaleza, pero tiene una propiedad peculiar que la distingue radicalmente del electromagnetismo o de la gravedad. Su alcance es extremadamente corto. Opera a escalas del orden de femtómetros, que es una millonésima de billonésima de metro. A esas distancias, es decir, en el interior del núcleo atómico, domina completamente. Pero a distancias apenas mayores, cae a prácticamente cero. No se siente fuera del núcleo. No gobierna nada de lo que pasa en la escala del átomo completo.
y mucho menos en las escalas de nuestra vida cotidiana. Es como si hubiera un guardián dentro del núcleo que mantiene todo unido con una fuerza brutal, pero que no tiene presencia ni influencia en cuanto el sistema se expande más allá de su alcance diminuto. Esta asimetría entre la fuerza nuclear fuerte dentro del núcleo y la debilidad de esa misma fuerza fuera de él fue una de las cosas que comenzó a revelar el potencial extraordinario de los núcleos atómicos. Porque si esa fuerza intensa mantenía a los protones juntos a pesar de la enorme repulsión electromagnética entre ellos, entonces, dentro de cada núcleo había una reserva de energía potencial, acumulada de proporciones difíciles de imaginar a escala ordinaria. Dale me gusta a este video si esta idea acaba de cambiar la forma en que imaginas lo que hay dentro de cada átomo. Y guárdalo, porque esta es una de esas preguntas que se vuelven más extrañas cuanto más tiempo le dedicas. Oppenheimer no llegó a la física nuclear de forma accidental. Era un hombre de una inteligencia inusualmente amplia, capaz de moverse entre la física teórica, la filosofía, la literatura y los idiomas. Aprendió sánscrito para leer el Bhagavad Gita en su idioma original. Su mente no se movía en línea recta, sino en círculos que conectaban disciplinas que otros trataban por separado. Y cuando la física cuántica empezó a mostrar la estructura profunda de la materia en los años 20 y 30 del siglo XX, Oppenheimer se convirtió en una de las figuras centrales de esa revolución en el mundo académico de los Estados Unidos. En 1939, junto con Hartland Snyder, publicó un paper que describía matemáticamente el colapso gravitacional extremo de estrellas masivas, un trabajo que estableció bases conceptuales para lo que décadas después se llamaría agujeros negros. Oppenheimer miraba hacia los extremos, hacia los lugares donde la física conocida llegaba a sus límites. Pero el contexto histórico cambiaría todo. En ese mismo año, los físicos Otto Hahn y Fritz Strassmann, con el análisis teórico de Lise Meitner y Otto Frisch, descubrieron la fisión nuclear. Demostraron que el núcleo de un átomo de uranio podía romperse al absorber un neutrón, liberando energía y más neutrones, que podían romper otros núcleos, en un proceso en cadena. La energía liberada en cada fisión era pequeña en términos absolutos, pero la cantidad de átomos en cualquier porción de material era tan colosal, y la energía encerrada en la fuerza nuclear tan intensa, que el potencial total era aterrador. Piénsalo así. En un solo gramo de material fisionable hay del orden de millones de billones de núcleos atómicos. Si cada uno de esos núcleos libera energía al romperse, y si los neutrones emitidos desencadenan la fisión de núcleos vecinos en una reacción en cadena no controlada, la energía total liberada en fracciones de segundo es de una magnitud que no tiene paralelo en ninguna tecnología previa de la humanidad. Toda esa energía potencial estaba guardada dentro del vacío casi perfecto del átomo, sostenida por las fuerzas invisibles que mantienen unido el núcleo. Oppenheimer entendió lo que significaba eso, y también lo entendieron otros físicos en Estados Unidos y en Europa. En agosto de 1939, Albert Einstein firmó una carta dirigida al presidente Franklin Roosevelt, advirtiendo que la fisión nuclear podía usarse para construir bombas de una potencia sin precedentes, y que los científicos alemanes bajo el régimen de Hitler ya estaban investigando esa posibilidad. Lo que vino después fue el Proyecto Manhattan, la movilización científica y tecnológica más intensa y mejor financiada que la humanidad había visto hasta ese momento. Y Oppenheimer fue designado director científico de Los Álamos, el laboratorio secreto en Nuevo México, donde los mejores físicos del mundo trabajaron durante años para convertir la teoría en realidad. Ahora imagina ese lugar. En lo alto de una meseta en el desierto de Nuevo México, a más de 2.000 metros de altitud, un pueblo entero construido desde cero para albergar a un grupo de mentes extraordinarias.
físicos que habían huido de Europa escapando de los regímenes totalitarios. Físicos jóvenes formados en las mejores universidades de Estados Unidos. Ingenieros, matemáticos, químicos, todos trabajando bajo el máximo secreto hacia un objetivo que redefinía la frontera entre el conocimiento científico y el poder destructivo. Oppenheimer coordinaba ese universo, no solo como administrador, como científico que entendía cada detalle técnico y como figura que podía contener egos enormes y mantener la visión unificada del proyecto. Era un hombre que leía poesía sánscrita en sus momentos de descanso y que podía discutir física nuclear de madrugada con los mejores físicos del mundo. Y todo ese esfuerzo, toda esa inteligencia colectiva, toda esa energía humana concentrada durante años, convergió en una sola fecha. El 16 de julio de 1945. En el desierto de Jornada del Muerto, Nuevo México, antes del amanecer, a las 5:29 de la mañana, la primera bomba atómica de la historia fue detonada. La llamaron Trinity. El destello fue visible a casi 300 kilómetros de distancia. La temperatura en el punto de detonación fue de varios miles de grados, comparable a la temperatura de la superficie del Sol. La torre de acero de 30 metros, desde la que se disparó el dispositivo, fue vaporizada. El suelo de arena del desierto se fundió en un material vítreo verde que los científicos después llamaron trinitita. La onda expansiva derribó a algunos observadores que estaban a distancias considerables, y la nube en forma de hongo se elevó hasta la estratosfera. Era la fuerza nuclear, liberada a escala humana. Era el vacío del átomo convertido en una energía que redefinía lo que la civilización podía hacer con el conocimiento. En ese momento, según los relatos documentados, Oppenheimer recordó un versículo del texto sagrado hindú que había leído en sánscrito. Las palabras que vienen de la traducción del Bhagavad Gita que él mismo usó. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. No era una frase de victoria, era una declaración de conciencia, el reconocimiento de que algo había cambiado, que el conocimiento que la física había producido no era neutral, que la brecha entre descubrir algo y ser responsable de sus consecuencias se había cerrado de una manera que no tenía vuelta atrás. Mándale este video a alguien que crea que la ciencia es solo acumulación de datos, porque esta historia muestra qué pasa cuando el conocimiento más profundo sobre la naturaleza de la materia se convierte en una capacidad real de transformar o destruir. Años después, en 1947, Oppenheimer dijo algo que se ha quedado como una de las descripciones más honestas del peso moral que la física del siglo XX depositó en quienes la desarrollaron. Dijo que los físicos habían conocido el pecado y que era un conocimiento que no podían perder. No era una declaración religiosa en sentido literal. Era la articulación de algo que muchos de los científicos que participaron en el Proyecto Manhattan sintieron de maneras distintas, que la comprensión más profunda de la estructura de la materia había abierto la posibilidad de un daño a una escala que ninguna tecnología anterior había permitido, que el conocimiento y la responsabilidad no podían ya separarse. Pero el vacío del átomo, las fuerzas que lo gobiernan, la energía encerrada en los núcleos, esas realidades no desaparecen. Y la misma física que llevó a la bomba atómica también llevó a otras comprensiones, a la comprensión de cómo funcionan las estrellas, por ejemplo, porque las estrellas son, en un sentido muy real, reactores nucleares naturales. En el interior del Sol, la temperatura y la presión son tan extremas que los núcleos de hidrógeno, que son protones individuales, pueden acercarse lo suficiente como para que la interacción nuclear fuerte los una. El proceso de fusión nuclear combina núcleos de hidrógeno para formar núcleos de helio, liberando energía en el proceso. No a través de la ruptura del núcleo, como en la fisión,
sino a través de su unión. Pero ambos procesos, fisión y fusión, implican cambios en la energía de enlace de los núcleos, y esos cambios liberan cantidades de energía que no tienen comparación con ningún proceso químico ordinario. Lo que ilumina al Sol es la misma fuerza fundamental que Oppenheimer y sus colegas aprendieron a liberar de forma controlada o no controlada en los Álamos. La física nuclear no es solo historia bélica. Es la física de las estrellas. Es la física que explica por qué el Sol ha brillado durante unos 5.000 millones de años y puede brillar durante miles de millones más. Es la física que explica cómo se forman los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio en el interior de las estrellas y en las explosiones estelares que los dispersan por el universo. Y aquí está la conexión que transforma todo lo anterior en algo personal. Estás hecho de átomos. Cada átomo en tu cuerpo tiene un núcleo. Ese núcleo fue fabricado en algún lugar del universo antes de que el sistema solar existiera. El hidrógeno, el más simple de todos, fue producido en los primeros minutos después del Big Bang, cuando el universo era tan denso y caliente que la fusión nuclear ocurría en todas partes de forma natural. Pero los átomos más pesados, el carbono en tus células, el oxígeno en tu sangre, el calcio en tus huesos, el hierro en tu hemoglobina, esos elementos no estaban ahí desde el principio. Tuvieron que ser fabricados. Fueron fabricados en el interior de estrellas que vivieron y murieron antes de que el Sol existiera. La fusión nuclear en los núcleos estelares construyó, capa por capa, los elementos más pesados que el hidrógeno. Y cuando esas estrellas agotaron su combustible y terminaron sus vidas en explosiones de supernova o en otras formas de muerte estelar, esos elementos fueron dispersados al espacio, formaron nubes de gas y polvo, y eventualmente, hace unos 4.500 millones de años, esa materia se condensó para formar el Sol, los planetas y todo lo que habita en este sistema solar, incluido tú. El vacío del átomo, las fuerzas que lo sostienen, los procesos nucleares que construyeron los elementos, todo eso no es solo física abstracta. Es la historia de dónde viene la materia dentro de ti. Cada vez que respiras, estás usando oxígeno cuyo núcleo fue fabricado en el interior de una estrella que no existe desde hace miles de millones de años. No solo estás viendo un video sobre física, estás hecho del mismo universo que la física intenta entender. Cuando el siguiente video del canal explore los agujeros negros, las estrellas de neutrones o la materia oscura, ten en mente que esos fenómenos están conectados con esta misma historia. La física nuclear que explica el vacío del átomo también explica el colapso de las estrellas más masivas. Cuando una estrella con muchas veces la masa del Sol agota su combustible nuclear, la presión que había mantenido su núcleo en equilibrio desaparece. La gravedad gana, y el colapso que sigue puede crear una estrella de neutrones o, si la masa es suficiente, un agujero negro. El mismo tipo de colapso que Oppenheimer describió matemáticamente en su paper de 1939 con Hartland Schneider, años antes de que el proyecto Manhattan comenzara. Oppenheimer miraba los dos extremos al mismo tiempo. La escala de lo más pequeño, los núcleos atómicos y sus fuerzas internas, y la escala de lo más masivo, el colapso gravitacional de estrellas, y en ambos casos, la física le mostraba que la naturaleza guardaba capacidades que iban mucho más allá de lo que la intuición ordinaria podía anticipar. Pero hay algo más en la historia del vacío atómico que todavía no hemos tocado. Algo que complica la imagen aún más. Porque cuando los físicos empezaron a estudiar la mecánica cuántica con más precisión, descubrieron que el vacío entre el núcleo y los electrones no era simplemente vacío en el sentido clásico de ausencia de contenido. La mecánica cuántica describe el espacio en términos de campos, y esos campos, incluso en su estado de mínima energía, el estado que a veces llamamos vacío cuántico,
no son una ausencia. Tienen propiedades, tienen fluctuaciones, tienen una energía de punto cero. Esto suena abstracto, pero tiene consecuencias medibles. El efecto Casimir, por ejemplo, es un fenómeno físico real en el que dos placas conductoras muy cercanas entre sí en el vacío experimentan una fuerza de atracción, no por gravedad ni por electromagnetismo clásico, sino por la diferencia en las fluctuaciones cuánticas del campo electromagnético dentro y fuera del espacio entre las placas. Es una consecuencia medible del hecho de que el vacío cuántico no es una nada simple. Es un estado con propiedades físicas reales. Otro ejemplo viene del desplazamiento de Lamb, un pequeño pero medible corrimiento en los niveles de energía del átomo de hidrógeno que no puede explicarse sin tener en cuenta las interacciones del electrón con las fluctuaciones del campo electromagnético del vacío. Cuando Willis Lamb y Robert Rutherford midieron ese desplazamiento en 1947, el resultado fue una de las primeras evidencias experimentales precisas de que las predicciones de la electrodinámica cuántica, la teoría cuántica del campo electromagnético, eran correctas. Y la electrodinámica cuántica es posiblemente la teoría física más precisamente verificada que existe. Sus predicciones y las mediciones experimentales concuerdan en muchos decimales de precisión. Y eso transforma la pregunta inicial de una manera que vale la pena señalar. No es solo que el átomo sea casi todo vacío. Es que ese vacío no es lo que el lenguaje ordinario sugiere cuando usamos esa palabra. El vacío cuántico es un estado físico con energía, con fluctuaciones, con la posibilidad de que partículas virtuales aparezcan y desaparezcan en escalas de tiempo tan cortas que el principio de incertidumbre de Heisenberg las permite. No son partículas reales, en el sentido de que puedan detectarse directamente como objetos estables, pero sus efectos son reales, y algunos de esos efectos han sido medidos con gran precisión. La física cuántica de campos, que es el marco teórico más exitoso que tenemos para describir las partículas elementales y sus interacciones, describe el universo en términos de campos que permean todo el espacio. La materia no son pequeñas bolas sólidas, son excitaciones de esos campos. Los fotones son excitaciones del campo electromagnético. Los electrones son excitaciones del campo electrónico. Y la naturaleza de lo que llamamos materia sólida es, en el nivel más profundo de descripción que tenemos, un conjunto de excitaciones de campos cuánticos interactuando entre sí. Esto no es ciencia ficción. Es el marco de la electrodinámica cuántica y el modelo estándar de la física de partículas, que han sido verificados con una precisión extraordinaria por décadas de experimentos en aceleradores de partículas y en mediciones de laboratorio de alta precisión. Y eso lleva a una pregunta que la física todavía trabaja en comprender con mayor profundidad. Si la materia es excitaciones de campos y si el vacío cuántico tiene energía, ¿qué significa exactamente que el espacio esté vacío? ¿Hay realmente una nada en alguna parte? ¿O el universo es, en todas sus escalas y en todos sus rincones, algo más que cero? Los físicos no tienen una respuesta simple a esa pregunta. La energía del vacío cuántico plantea, de hecho, uno de los problemas abiertos más difíciles de la cosmología, la constante cosmológica y el problema de la energía del vacío. Las predicciones teóricas de cuánta energía debería tener el vacío cuántico difieren de las observaciones cosmológicas en una cantidad enorme, y reconciliar ese desacuerdo es uno de los desafíos no resueltos de la física fundamental. No voy a pretender que hay una respuesta clara aquí, porque no la hay. Es un problema abierto real, que físicos y cosmólogos siguen investigando. Y hay algo en esa apertura que conecta con la experiencia de Oppenheimer de una manera que no es obvia, pero sí real. Oppenheimer pasó su vida trabajando en los bordes del conocimiento, en los lugares donde las preguntas todavía no tenían respuesta. En el colapso gravitacional,
antes de que se entendiera bien qué producía ese colapso. En la física de las partículas, en los primeros años de la mecánica cuántica, cuando las reglas todavía se estaban descubriendo. En el diseño de un arma, cuya física era nueva, pero cuyas consecuencias eran inciertas. Y al final de su vida, después de que el gobierno de los Estados Unidos le retirara su autorización de seguridad en 1954, en un proceso que muchos historiadores de la ciencia han descrito como profundamente injusto, Oppenheimer quedó en cierta manera en el margen, pero siguió siendo un pensador sobre los límites del conocimiento y sus responsabilidades. En 1965 recibió el premio Enrico Fermi, que el presidente Lyndon Johnson le entregó como un reconocimiento tardío de su contribución. Oppenheimer murió en 1967, pero las preguntas que su trabajo ayudó a abrir siguen vivas. No como curiosidades históricas, sino como preguntas reales de la física contemporánea. ¿Qué ocurre dentro de los núcleos de las estrellas de neutrones, donde la materia alcanza densidades que superan cualquier cosa que podamos crear en un laboratorio? ¿Cómo se comporta la cromodinámica cuántica, la teoría de la interacción nuclear fuerte, en condiciones extremas? ¿Cómo se relaciona la gravedad cuántica con el interior de los agujeros negros, donde la relatividad general y la mecánica cuántica entran en conflicto? El vacío del átomo, las fuerzas que lo sostienen, la energía encerrada en los núcleos, esas no son respuestas cerradas. Son el punto de partida de preguntas que la física sigue trabajando. Ahora, regresa por un momento a la imagen con la que empezamos. Tu cuerpo ahora mismo, mientras lees esto. Cada célula de tu cuerpo contiene entre 10 billones y 100 billones de átomos, según el tejido y el tipo de célula. Cada uno de esos átomos tiene un núcleo que es un punto infinitesimalmente pequeño en comparación con el tamaño del átomo completo. Y alrededor de ese núcleo, a distancias inmensurables en la escala atómica, los electrones existen en estados descritos por la mecánica cuántica, no en órbitas fijas como planetas alrededor de un sol, sino en distribuciones de probabilidad, en nubes de posibilidad, que solo se materializan en posiciones específicas cuando ocurre una interacción. Lo que sientes como tu propio cuerpo, como la materia que eres, es la manifestación macroscópica de esas interacciones cuánticas repetidas en una escala de número de átomos que va más allá de la intuición. La solidez que percibes es el resultado colectivo de repulsiones electromagnéticas y restricciones cuánticas entre estructuras que individualmente son casi todo vacío. Y sin embargo, aquí estás, consciente, pensando en esto, con la capacidad de hacer preguntas sobre la naturaleza de la realidad que te compone. Eso lleva a una pregunta que sigue abierta y que el canal ha explorado en otros videos. ¿Qué relación tiene la materia, ese conjunto de excitaciones, de campos cuánticos casi enteramente vacío, con la experiencia consciente que tienes mientras lees esto? La neurociencia estudia los correlatos neuronales de la conciencia. Los filósofos debaten el problema difícil de la conciencia. Los físicos trabajan en el modelo estándar y en la gravedad cuántica, pero la pregunta de cómo la materia, incluyendo la materia casi vacía de los átomos de tu cerebro, produce la experiencia subjetiva que tienes de ser tú mismo, esa pregunta sigue abierta. No es una pregunta que se resuelva fingiendo que la física ya la tiene cubierta, pero tampoco es una pregunta que se abandone. Es una pregunta que se sigue haciendo, con más herramientas, con más precisión, con más honestidad sobre lo que todavía no sabemos. Activa las notificaciones si quieres seguir este canal cada vez que abrimos una pregunta que todavía no tiene una respuesta completa, porque este canal está hecho exactamente para eso. Hay otro ángulo de la historia del vacío atómico que vale la pena traer: la radiactividad. Porque parte de lo que los físicos descubrieron sobre los núcleos atómicos era que no todos eran estables. Algunos núcleos,
especialmente los de elementos pesados como el uranio o el radio, son inestables. Con el tiempo, emiten partículas o energía en forma de radiación y se transforman en núcleos de otros elementos. Este proceso, la desintegración radiactiva, fue uno de los primeros indicios de que el núcleo atómico no era una entidad simple e inmutable, sino algo con estructura interna y dinámica propia. Los tipos principales de radiación nuclear, las partículas alfa, las partículas beta y los rayos gamma, corresponden a diferentes procesos dentro del núcleo. La emisión alfa ocurre cuando un núcleo emite un conjunto de 2 protones y 2 neutrones, un núcleo de helio, reduciendo su masa y cambiando su identidad química. La desintegración beta involucra la transformación de un neutrón en un protón, con la emisión de un electrón y una partícula llamada antineutrino, un proceso mediado por la cuarta fuerza fundamental conocida, la interacción nuclear débil. Los rayos gamma son fotones de muy alta energía, emitidos cuando un núcleo pasa de un estado de mayor energía a uno de menor energía. La comprensión de esos procesos fue esencial para el desarrollo de la física nuclear aplicada. Porque la fisión nuclear del uranio no ocurre de forma espontánea en la naturaleza en cadenas de reacción explosivas. Requiere condiciones específicas, una masa crítica de material fisionable, la configuración geométrica adecuada y neutrones para iniciar el proceso. Todo eso fue lo que los científicos de Los Álamos diseñaron cuidadosamente durante los años de trabajo intensivo que precedieron a la prueba Trinity. La diferencia entre una bomba atómica y un reactor nuclear es, en términos generales, la diferencia entre una reacción en cadena descontrolada y una reacción en cadena controlada. En un reactor, los neutrones emitidos por las fisiones son moderados, absorbidos en parte, de manera que la reacción se mantiene en un nivel sostenido y estable que genera calor sin explotar. Ese calor puede convertirse en electricidad. La misma física, aplicada de formas radicalmente diferentes, con consecuencias radicalmente diferentes. Y hay algo que vale la pena detenerse a pensar sobre la escala de lo que eso significa. Los procesos químicos que dominaron la industria y la guerra antes del siglo XX liberan energía porque los electrones de los átomos reorganizan sus configuraciones al formar o romper enlaces químicos. La escala de esa energía es determinada por las fuerzas electromagnéticas entre electrones y núcleos a distancias atómicas. Es mucho, pero está limitada por la naturaleza de esas interacciones. La energía nuclear opera en una escala completamente diferente, porque involucra la fuerza nuclear fuerte, que es mucho más intensa que el electromagnetismo, aunque actúe en rangos mucho más cortos. La diferencia entre la energía liberada por un proceso químico y la energía liberada por un proceso nuclear equivalente en términos de masa involucrada es de varios órdenes de magnitud. Los físicos cuantifican eso a través de la ecuación que Einstein publicó en 1905, la que establece que la energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es un número enorme. Su cuadrado es aún mayor, y multiplicar incluso una fracción muy pequeña de masa por ese factor produce cantidades de energía que desbordan la intuición ordinaria. Lo que la fisión nuclear hace, en términos de esa ecuación, es convertir una fracción de la masa del núcleo en energía. La masa de los productos de la fisión es ligeramente menor que la masa del núcleo original más el neutrón que lo impactó. Esa diferencia de masa, multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz, es la energía liberada. Una fracción de masa que parece insignificante produce una cantidad de energía que no tiene precedente en ningún proceso humano anterior. Oppenheimer no descubrió esa ecuación. Esa fue la contribución de Einstein. Pero Oppenheimer fue parte del grupo que tradujo esa ecuación de principio teórico a realidad tecnológica, con todas las consecuencias que eso implicó. Y aquí hay algo
que a veces se pierde en las narrativas simplificadas sobre la energía nuclear. La fuente de esa energía es exactamente la misma que la del Sol. La diferencia entre la energía de enlace de los núcleos antes y después de la reacción. En el Sol, la fusión de hidrógeno en helio libera esa diferencia de energía. En un reactor de fisión terrestre, la ruptura de núcleos pesados libera la diferencia de energía correspondiente. En ambos casos, la fuente última es el vacío casi perfecto del átomo, sostenido por las fuerzas nucleares, con cantidades de energía encerradas que no tienen equivalente en los procesos químicos ordinarios. Un solo kilogramo de uranio sometido a fisión completa podría liberar tanta energía como la quema de decenas de miles de toneladas de carbón. No porque el uranio sea mágico, sino porque las fuerzas que mantienen unido su núcleo son de una magnitud completamente diferente a las fuerzas que unen los átomos en las reacciones químicas. La escala de energía es diferente por factores de millones. Eso fue lo que Oppenheimer y sus colegas pusieron en práctica. Y eso fue lo que hizo que la prueba Trinity y los bombardeos que vinieron después sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 fueran eventos de una naturaleza diferente a cualquier arma anterior. No era una diferencia de escala dentro de la misma categoría. Era el acceso a una categoría completamente diferente de energía. Las consecuencias humanitarias de esos bombardeos son parte de la historia y un tema sobre el que historiadores, éticos y científicos continúan debatiendo con intensidad. Lo que importa aquí, en el contexto de entender la física, es que esos eventos fueron la primera manifestación a escala visible de la energía contenida en el vacío del átomo. El primer momento en que la humanidad liberó, de forma incontrolada, la fuerza que mantiene unido el núcleo de los elementos pesados. Y Oppenheimer lo sabía. No como dato abstracto, como realidad que había ayudado a construir con el conocimiento de lo que eso significaba para el futuro. Cuando termines este video, ve al siguiente sobre agujeros negros, estrellas de neutrones o el colapso gravitacional, porque los procesos nucleares que hemos explorado aquí son también los que gobiernan el final de las estrellas masivas. El mismo vacío del átomo, las mismas fuerzas, llevadas a condiciones de densidad y temperatura que están más allá de todo lo que existe en la Tierra, producen los fenómenos más extremos del universo conocido. Hay algo en la historia de Oppenheimer que trasciende la narrativa de guerra y política. Hay algo que tiene que ver con lo que significa conocer la estructura profunda de la realidad. Porque la física nuclear no reveló solo cuánta energía hay dentro de los átomos. Reveló algo sobre la relación entre el conocimiento y la responsabilidad que no existía de la misma manera antes. Antes del siglo XX, la ciencia podía producir tecnologías poderosas, pero ninguna de ellas dependía de comprender la estructura más fundamental de la materia en un nivel que, al mismo tiempo que habría aplicaciones prácticas, también revelaba principios sobre cómo funciona el universo en lo más íntimo. La física nuclear fue la primera vez que la comprensión más profunda de la naturaleza y la capacidad de modificarla a escala enorme estuvieron tan directamente ligadas. Oppenheimer vivió en esa intersección, y la frase que pronunció al recordar el Bhagavad Gita después de la prueba Trinity no era solo una expresión poética, era el reconocimiento de que había algo que no podía deshacerse, el conocimiento de que el vacío del átomo contenía energía capaz de destruir ciudades, no podía borrarse de la historia de la humanidad. Y con ese conocimiento venía una responsabilidad que la física, como disciplina, no había necesitado cargar de la misma manera antes. Eso es lo que hace que la historia del átomo no sea solo una historia sobre partículas pequeñas. Es una historia sobre dónde lleva el conocimiento cuando se profundiza lo suficiente. Es una historia sobre la diferencia entre la superficie visible de las cosas y lo que hay debajo de esa superficie cuando la ciencia tiene las herramientas para mirar. La materia que ves, que tocas, que eres,
No es lo que parece a simple vista. No es sólida en el sentido que los sentidos sugieren. No está llena en el sentido que parece estarlo. Está casi enteramente vacía, sostenida por fuerzas invisibles que operan a escalas que no percibimos directamente. Y en esas fuerzas hay una energía encerrada que, cuando se libera, es de una magnitud que transforma lo que la civilización puede hacer. El vacío del átomo es la grieta más grande entre la apariencia de la realidad y su estructura profunda, que la física ha encontrado hasta ahora. No porque sea la única. Hay otras. La materia oscura sigue sin identificarse. La energía oscura sigue siendo misteriosa. El problema de la medición en mecánica cuántica sigue debatiéndose. La unificación de la mecánica cuántica con la relatividad general sigue siendo un proyecto inacabado. Pero el vacío del átomo es quizás la más accesible, la más cercana a la experiencia ordinaria, y al mismo tiempo la más perturbadora, porque toca lo que somos en el sentido más literal. Cada átomo de tu cuerpo es casi todo vacío, y ese vacío no está quieto. Está lleno de la dinámica de las fuerzas que lo sostienen, de las fluctuaciones cuánticas que son parte de la descripción más precisa que tenemos de la realidad a esa escala. No estás hecho de solidez. Estás hecho de interacciones, de campos, de fuerzas, de procesos dinámicos que se mantienen en un equilibrio que permite que existas como algo coherente y estable durante el tiempo que dura una vida humana. Y el hecho de que puedas pensar en todo esto, de que tengas la capacidad de hacer preguntas sobre la naturaleza de la materia que te compone, de que puedas sentir el peso de esa pregunta como algo que importa, eso es quizás una de las cosas más extrañas que la física todavía no sabe cómo explicar por completo. Así que si este video te dejó con la sensación de que la realidad que parece sólida tiene una estructura mucho más extraña de lo que parecía hace unos minutos, suscríbete, activa las notificaciones y deja en los comentarios la pregunta que todavía te incomoda. ¿El vacío del átomo? ¿Las fuerzas que lo sostienen? ¿La energía nuclear y sus consecuencias? ¿La relación entre la materia casi vacía y la experiencia consciente que tienes? Este canal está hecho para personas que quieren que el misterio se explique, con claridad, con honestidad, y sin fingir que el universo ya está terminado. El siguiente video está esperando, porque un misterio siempre abre otro. Puedes mirar el mundo de la misma manera después de darte cuenta de que todo lo que parece sólido es casi enteramente vacío, sostenido por fuerzas que no ves, construido con una energía encerrada que transformó la historia de la humanidad el día que aprendimos a liberarla.